El día de hoy quiero traeros un vídeo para expresar la realidad que tenemos a momento de ahora con XRP, y es que no paran de salir titulares en los que nos dicen que estamos repitiendo el mismo patrón gráfico que tuvimos en 2024, intentando decirnos que podríamos volver a tener ese grandísimo aumento de un 300%, aunque ahora las cosas no están de esa forma, y hoy quiero daros mi opinión al respecto de todo ello para también saber incluso qué pensáis vosotros mismos. Bienvenidos a otro vídeo de Z Trading. En este año 2026 se están viralizando muchísimo las plataformas que funcionan con inteligencia artificial que nos ayudan a la hora de hacer trading, y eso es básicamente lo que hace iOurly, una plataforma en la cual simplemente tenemos que hacer un depósito con cualquier proyecto criptográfico y a partir de ahí ellos comienzan a trabajar dándonos un rendimiento de forma diaria gracias a esta IA. Como estáis viendo, yo ya llevo unos días utilizándola y por el momento no me ha dado ningún tipo de problema, así que hoy vamos a hacer uno de los retiros los cuales tengo pendientes por los depósitos que he estado haciendo. Retirar el dinero realmente es bastante sencillo, simplemente nos tenemos que ir al apartado de Withdraw y introducimos la cantidad que queramos retirar y simplemente le damos a Request. Una vez que tengamos esto le damos a confirmar si todo es correcto y en apenas unos 2 minutos como mucho ya nos envían el dinero dentro de nuestro exchange, lógicamente que sean exchange verificados para que no haya ningún tipo de problema. Y como veis por aquí mismo en pantalla tenemos la prueba de que nos han hecho este pago. Voy a estar probando durante un cierto tiempo toda la plataforma, todas las funciones y demás para que podamos comprobar cuál es su funcionamiento. Tienen dos planes, tenemos que seleccionar cuál de cada uno de ellos nos gusta más e incluso tenemos una calculadora para poder verificar cuánto podríamos estar sacando. Y lo que más me gusta de este tipo de sitios web es que nos demuestran un certificado de donde están registrados y la persona incluso que hay detrás de todo el proyecto, por si acaso hay cualquier tipo de problema poder reclamarles sin ningún tipo de duda. Y por aquí debajo podemos llegar a ver que actualmente tienen cerca de 13 millones de dólares invertidos dentro del proyecto. En la descripción os dejo toda la información para que le echéis un vistazo por si queréis verlo con vuestros propios ojos. Es que fijaros en el tipo de noticias que están saliendo últimamente. Nos dicen XRP ahora repite la misma estructura que condujo al repunte de finales de 2024, intentándonos decir eso que os comentaba, ¿no? De que, oye, si ya en el pasado conseguimos llegar a tener un aumento de un 300, 400 o incluso 500% de beneficio, a momento de ahora podríamos llegar a tener algo similar, y diciéndonos pues que a lo mejor de este $37 pues podríamos volver a pumpear a 4, a 5, a 6 dólares o incluso a algo más, algo que realmente no tiene ningún tipo de sentido. Y es que si bien las gráficas podrían llegar a tener un rango similar, ya sea porque están en sobreventa, ya sea por la dominancia del mercado o sea por el patrón de XRP contra el par de Bitcoin, hay algo muy diferente en este tipo de concepto. Y es que anteriormente, en 2024, conseguimos llegar a tener un fuerte repunte porque Donald Trump salió como presidente de los Estados Unidos, salió como ganador y ya se sabía que en los siguientes meses las cosas iban a cambiar, que XRP se iba a quitar ese techo de cristal que teníamos con la SEC por culpa de Gary Gensler, y también sabíamos que Donald Trump iba a ser más permitivo con todo el mercado criptográfico. Por ello se acabó destinando muchísimo dinero a invertir dentro de las criptomonedas y por ello pues tuvimos ese gran pumpeo en los precios en cuestión de unos meses, haciendo que el resto de altcoins y Bitcoin y demás tuviesen una fuerte subida de precio, pero sobre todo XRP, que estaba siendo atacada por el gobierno de Estados Unidos de antes, pues lógicamente ahora iba a conseguir volver a pumpear. Ese factor no lo tenemos a momento de ahora, por mucho que tengamos algunas condiciones económicas que sean similares o por mucho que las gráficas estén replicando los mismos patrones, es muy poco probable que podamos llegar a tener un aumento de precio similar a todo esto. Lógicamente no es imposible, en el mercado cripto puede pasar cualquier tipo de cosa, pero sí que es cierto que se nos quita el factor más importante. Si bien es cierto que ahora si de repente Trump acaba dejando los conflictos con otros países o los aranceles y demás, sí que podríamos llegar a tener un aumento de precios, pero esto no se puede predecir a que digas cada X tiempo, cada año pasa una noticia positiva, así que lógicamente no deberíamos de mirarlo por este punto. De todas formas vamos a ver qué nos dicen los analistas y vamos a entender cómo se está moviendo el gráfico. Por cierto, recordaros que la promoción que habéis visto a principio de este vídeo es simplemente una prueba que estamos haciendo para ver cómo funcionan este tipo de plataformas. Quiero enseñaros los días que están pagando y demás, y luego posteriormente, si ocurre cualquier tipo de problema o algo, traerlo por aquí. No es ninguna recomendación de inversión y nadie tiene que depositar dinero dentro del propio proyecto. Lo digo más que nada para que lo tengáis en cuenta y que básicamente simplemente veáis de qué manera lo estoy haciendo yo para probar a largo plazo qué clase de movimientos podemos
podemos llegar a tener. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos comentan, y es que de primeras nos dicen que XRP ahora parece estar formando otra divergencia alcista oculta, el mismo patrón que condujo a los repuntes de noviembre de 2024 y principios de 2027, indicándonos que básicamente podemos llegar a tener el mismo rango, el mismo patrón, la misma divergencia en puntos bastante fuertes en todo este tiempo, y que básicamente años atrás ya se había estado viendo lo mismo, y que a partir de ahí, como estamos viendo, condujimos a tener una fuerte subida de precios. En 2017 no te digo que no, es decir, si vemos un patrón en 2017 y ahora también lo vemos en este mismo punto, podría llegar a tener algún indicativo. A lo mejor sí que es cierto que consigamos tener alguna que otra pequeña subida de precios. Llevo ya días incluso enseñándoos que podemos llegar a subir cerca de un 40%, lo que haría que XRP pasase de tener este rango de precio a, como estamos viendo, alrededor de 1.80 o 1.90, una zona de precios que es muy interesante, pero que tenemos que decir que se aleja muchísimo de lo que conseguimos en 2025. Por ello os digo que nos faltan esa clase de factores importantes y que tampoco nos tenemos que centrar tanto en todo esto. Como vemos, así nos lo dicen. Guy on the Earth, un analista de mercado anónimo pero reconocido, compartió esta noticia con el público inversor, ya que el sentimiento del mercado se inclina hacia la baja en medio de la actual recesión. Para contextualizar, XRP cotiza actualmente a 1.38, camino de registrar su sexta semana consecutiva de pérdidas desde principio de enero. Al principio actual, XRP ha bajado en un 25%. Realmente es algo bastante fuerte y ha estado haciendo que mucha gente pierda muchísimo dinero. Por ello os comentaba hace cuestión de unos meses y demás que no era para nada una buena idea comprar XRP por encima de los $2. Lógicamente no sabemos hasta qué rango puede llegar a caer, a lo mejor incluso perdemos el rango de $1, caemos muchísimo más o pasan mil historias, pero sí que es cierto que las caídas que podemos tener a momento de ahora no son iguales que si hubiésemos estado holdeando desde rango de precios mucho más elevados. En este caso, por ejemplo, yo ahora mismo estoy teniendo aproximadamente una pérdida que va alrededor de un 6,5%, a comparación de muchas otras personas que lógicamente han perdido mucho más dinero. Para poneros en contexto, yo había comprado $59.000 en XRP y por el momento nos quedan unos 56.000, así que veis realmente cómo nos están yendo las cosas. En fin, como vemos, nos dicen que curiosamente el analista cree que este precio mínimo de 1.11 que habíamos llegado a tener la semana pasada podría haber contribuido a la formación de la última divergencia alcista oculta en el gráfico semanal, y es que para quienes no estén familiarizados, este patrón surge cuando el precio del activo registra mínimos más altos, mientras que un indicador de impulso como el RSI registra mínimos más bajos. Básicamente tenemos un cambio, el precio sube mientras el RSI está cayendo. Aquí se genera una divergencia porque por norma general deberíamos de ir alineados. Esto básicamente es lo que podemos llegar a ver por aquí debajo en los gráficos, pero básicamente en este caso no lo han puesto en un formato semanal, ¿no? Para indicarnos de que lógicamente en todo este tiempo el precio ha ido subiendo, pero por aquí hemos ido teniendo una divergencia bajista, ¿no? Entonces a entender pues que lógicamente a partir de estos puntos la cosa podría llegar a tener alguna que otra subida. En este caso XRP ha mantenido una tendencia alcista en el gráfico semanal desde mediados de 2025, cuando se recuperó de un mínimo inferior de 0.5. Específicamente este mínimo se registró en 0.38 en julio de 2024, cuando el precio tocó fondo localmente. El índice de fuerza relativa semanal se situaba entre 33.18. 19 meses después, XRP ha formado un mínimo más alto en el piso de 1.11, que surgió el 6 de febrero. Sin embargo, este mínimo más alto en el precio coincidió con un mínimo más bajo dentro del RSI, cayendo ahora en este caso a los 30.68, formando la reciente divergencia alcista oculta, que aquí básicamente ya nos están indicando conforme esto ya ha llegado a ocurrir y que tenemos que ir echando un vistazo. Cabe destacar que una divergencia alcista oculta suele ocurrir durante una tendencia alcista más amplia, que indica que esta podría continuar tras lo que parece ser una debilidad del mercado. El analista cree que la consolidación en curso desde el máximo histórico de XRP podría estar preparándose el terreno para otro gran impulso. Sin embargo, nos comenta que admitió que este patrón no sugiere automáticamente que XRP haya registrado su mínimo en el piso de 1.11, ya que existe la posibilidad de una caída a un mínimo mucho más baja, especialmente con la tendencia bajista en curso, que no muestra signos de desaceleración. En pocas palabras, lo que nos dice es que anteriormente, tanto en 2017 como en 2024, este patrón nos ha llevado a un gran aumento de precios, y ahora estamos teniendo muchísimos otros datos técnicos y demás que también podrían llegar a impulsar el precio del activo, llevándonos a una situación pues mucho más interesante. ¿Cuál es el problema que tenemos con todo esto? Que a momento de ahora tenemos a Donald
Donald Trump por el medio. Si bien anteriormente en 2024 nos ayudó muchísimo a empezar a crecer y a llegar a los rangos de precio que hemos llegado a tener en 2025, ahora con todos los ataques y conflictos que está teniendo hacia otros países, estamos en una situación bastante complicada y delicada, en donde cada día se expone mucho más peligro y hace que la gente no quiera tener tanto dinero invertido en el mercado cripto, ni siquiera en el mercado tradicional. Por ello los precios pueden ir cayendo, así que es probable que en otras ocasiones este tipo de patrones y demás hubiesen llegado a funcionar, pero ahora la cosa está un poco delicada, y es que si no sale ninguna noticia negativa por parte de Trump, todo esto podría indicar que podríamos ir a por ese 40% que hablamos el día de ayer. Pero si realmente Trump empieza a poner aranceles a algún país o pasa cualquier tipo de historia, la cosa podría llegar a complicarse en gran medida y los precios podrían empezar a hundirse. Y deciros que si por lo que sea, por algún casual, llegamos a perder el rango de $1, tenemos que estar bastante preocupados, ya que se perdería en gran parte la confianza en XRP y probablemente en muchas otras criptomonedas de todo el mercado, haciendo que fuese mucho más complicado volver a captar parte de ese capital, de ese dinero que anteriormente habríamos perdido, generando pues una cierta tendencia bajista durante bastante tiempo. Vemos, el analista basó esta conclusión de todo lo que ha ido ocurriendo en datos históricos. En concreto, las dos últimas veces que se repitió el patrón se disparó en, pues bueno, básicamente en unos años después. Por ejemplo, una divergencia alcista oculta surgió cuando XRP registró un mínimo más alto de 0.004, ojalá haber cogido este gran rango en noviembre de 2025, pero luego posteriormente conseguimos llegar a tener un aumento del 82.650%. En 2025 también conseguimos llegar a ver cómo pasamos desde los 0.29 a conseguir tocar los 3.66, y ahora pues básicamente podríamos llegar a tener una situación bastante similar, así que estaremos siguiendo de cerca todos estos puntos para ver si en algún que otro momento realmente llegamos a conseguir todo esto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP y todo lo que ha ido pasando con el propio criptoproyecto. Y como siempre recordaros que en el canal secundario en Cripto Millonarios, a momento de ahora estamos subiendo nuevo contenido en donde podéis llegar a ver básicamente cuáles son nuestras últimas inversiones y cómo nos estamos moviendo dentro del mercado criptográfico. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.